La primera vez que yo fui a un estadio de béisbol en este país fue a ese estadio, Shea Stadium, el antiguo estadio de los Mets. ¿Quiénes son fanáticos de los Mets aquí? Ay, Dios mío. Aquí son o de los Yankees odiados o de los Boston Red Sox, peor todavía. Pero está bien, yo no. Ahí tengo que echarme para atrás porque I'm outnumbered, right? Pero fui y mi papá me llevó a ver el juego y como nosotros, él no tenía mucho dinero, ¿verdad? Pues nos sentamos, él compró el boleto más barato posible y nos sentamos allá arriba en el, yo no sé ni cómo llamarle a eso allá arriba, estábamos a 3 líneas de la última. Lo más alto posible. Y ustedes, si ustedes conocen ese estadio y Citi Field que está ahí al lado, saben que el aeropuerto de La Guardia le queda al lado. Y parecía que los aviones que iban a aterrizar nos pasaban por abajo a nosotros, ¿verdad? Tan alto que yo estaba ahí arriba. Pero miren, lo que más recuerdo de esa primera vez, que obviamente me gustó mucho y mi papá me llevó y para mí fue un gozo tremendo. Pero lo que me acuerdo es que me di cuenta que yo no veía bien de lejos. Como estábamos tan encaramados por allí, pues fue la primera vez que me di cuenta que yo no veía bien de lejos. Entonces, aunque estaba bien entusiasmado de estar en el juego, yo no podía ver bien los corredores, los peloteros, no podía leer los rótulos que estaban ahí. Yo estaba bien frustrado. No podía ver la pelota cuando la bateaban. Yo tenía que hacer así, ¿cómo se dice eso? Squinting, ¿verdad? Tratando de buscar a ver. No podía ver nada bien. Ahora yo uso, bueno, esa semana fui con mi papá, me llevó, le dije, mi papá me llevó al oculista y empecé a usar lentes desde ese día, ¿verdad? Y sigo usando lentes ahora, eran aquel entonces lentes para ver de lejos, ahora los uso para ver de lejos, de cerca, por el medio, y no funcionan muy bien tampoco. Los años pasan factura, ¿verdad que sí? Déjenme no mirar a nadie para que no crean que estoy... Los años pasan factura y te cobran. Pero miren, unas semanas después yo fui al estadio otra vez con un club de muchachos del vecindario y también nos sentamos allá arriba en el topecito. Pero ahora yo tenía mis lentes y ahora yo podía ver bien. Y qué experiencia más diferente, ¿verdad? Qué lindo poder ahora ver todo el estadio, ver los corredores, ver los números, ver los nombres de los peloteros en su espalda, ver el sign allá afuera que decía cuántas bolas, cuánto strike, todo, ¿verdad? Porque yo podía ver bien. Hubo una gran diferencia entre la primera vez y la segunda vez. Y yo quiero que ustedes piensen conmigo hoy también, que hay una gran diferencia entre la primera vez que Jesús vino al mundo y la segunda vez que viene al mundo. Hemos estado hablando de Jesús en estas semanas, no sé si se ha dado cuenta, ojalá que sí. Y hemos estado hablando de Jesús encarnado, de esa primera venida de Jesús aquí a la tierra. Pero hay otra. Y la próxima vez que Él venga, Él viene en las nubes. La próxima vez que Él venga, dice el libro de Apocalipsis, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y Juan dice, sí, amén. Hemos hablado en estas últimas semanas, como mencioné hace un segundo atrás, de lo que es la encarnación, esa primera venida de Jesús a la tierra. Nosotros yo he dicho que es casi una contradicción la encarnación en un sentido. Para la lógica humana, no, la encarnación de Jesús es una contradicción. Es una contradicción que Dios se haya encarnado. Es una contradicción de que Jesús sea Dios y hombre a la misma vez. Es una contradicción de que un Mesías tan esperado, tan
tan ansiado que llegara, entonces es rechazado por el pueblo. Es una contradicción eso. Miren, es una contradicción también que Dios me ame a mí tanto y te ame a ti tanto, a pesar de cómo somos y a pesar de lo que merecemos. Es una contradicción que Dios me ame tanto, que haya mandado a su Hijo unigénito a morir en una cruz por nuestros pecados. Pero sea esto una contradicción o no, sea esto para la lógica humana algo que se puede entender. Miren, la verdad de la encarnación de Jesús no la podemos negar. Si hay algo en nuestra fe que es no negociable, es que Jesús se encarnó, que Dios se encarnó en la persona de Jesús. Y si no creemos eso, no tenemos fe. Si no creemos eso, no tenemos algo de qué aferrarnos hoy día y decir esto es lo que yo creo. Miren, es la esperanza de todo cristiano, yo espero que sí, que llegue el día cuando Jesús regrese, ¿verdad que sí? Y la pregunta que yo tengo para ustedes es, cuando Él regrese, ¿va a ser como vino la primera vez? ¿Va a ser un bebé a vivir en Nazaret, a morir en una cruz en las afueras de Jerusalén? Yo quiero leer un pasaje con ustedes que va a responder algunas de estas preguntas, así que vaya conmigo al libro de Apocalipsis y los versículos, el capítulo 1, los versos 4 al 8. Y vamos a hacer una pregunta, ¿cómo es y quién es que viene esa segunda vez? Versículo 4 del libro de Apocalipsis capítulo 1 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y Juan se emociona y dice: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y el pueblo de Dios dice: amén. Y entonces, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y el verso 8 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Usted dice amén en este día? A mí me encanta el libro de Apocalipsis. No mucha gente le gusta este libro. Es un poquito difícil de entender. Pero lo importante de uno saber de este libro es que es un libro, como su nombre dice, apocalíptico. Es un estilo de literatura, un género de literatura, ¿ok? Y es importante entender eso, número uno. Número dos, es importante saber a quién se les escribió. Y también es importante saber cuándo se escribió, porque nos ayuda a descifrar las cosas que están en este libro. Así que primero, este es un libro apocalíptico, es un tipo de literatura. Y esa literatura es común en el tiempo de Jesús, los 200 años más o menos antes de Jesús, los 200 años después, era popular este estilo de literatura dentro del pueblo judío y otros pueblos en esa área. Y lo que caracteriza a este tipo de literatura es que es hiperbólica, tira las cosas por encima, se usan símbolos, se usan expresiones, se usan visiones y todas están súper exageradas, ¿me entienden? Entonces se usan, si usted conoce un poquito de este libro, muchas visiones de animales y de bestias y de cosas raras que no tienen sentido común, están ahí solamente para enseñarte algo, para mostrarte algo de lo que tú estás leyendo. Este libro también fue escrito a cristianos. Es importante entender eso. Fue escrito a una iglesia, a 7 iglesias en particular que están en lo que es hoy día Turquía.
y estas personas, muchos de los cuales tenían un trasfondo judío, hubiesen entendido muchos de estos símbolos y se hubiesen dado cuenta de cuántas veces se usa el Antiguo Testamento como una fuente para lo que se está diciendo, aunque no se cita literalmente. Y finalmente, miren, este libro fue escrito al final del primer siglo. Y al final del primer siglo el Imperio Romano había comenzado a perseguir la iglesia intencionalmente. Antes de eso había sido esporádico, pero ya empezaron a discutir contra la iglesia en una manera específica, en una manera intencional. También la iglesia primitiva de aquel entonces estaba siendo atacada por otras religiones y otros conceptos y otros grupos. Así que ese es el contexto en el cual Juan escribe y nos ayuda entonces un poquito a entender lo que está pasando aquí. Y ustedes pueden ver en el pasaje que leímos y que inmediatamente empiezan los símbolos y las expresiones. Primero el versículo dice que el mensaje viene de quien es, de quien era y de quien ha de venir. Después dice que el mensaje también es de los 7 espíritus que están en el trono, alrededor del trono. Y tú dices, bueno, 7 espíritus. El número 7, ¿verdad? Ustedes saben que es un número especial en la Biblia, especialmente en este libro. Y es un número que trata con la totalidad, con lo perfecto, especialmente cuando se refiere a Dios. Así que muchas personas, y yo concuerdo, interpretan que estos 7 espíritus es una manera de decir el Espíritu Santo, que es la totalidad de la divinidad, ¿verdad? Así que ahí está el que es sentado en su trono, el que era y que va a venir, está el Espíritu Santo. Entonces el verso 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, y se le dan una serie de descripciones, el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir eso? No es que es el primero que murió, es que es el primero que murió y resucitó y no va a morir otra vez. Porque todos los que han resucitado en la Biblia tenemos algunos ejemplos, ¿verdad? Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, pero todos ellos murieron otra vez. Pero Jesús murió y resucitó y no muere ya más. Él es el primogénito de los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Yo quiero que tú recuerdes esa frase, especialmente en estas próximas 5 o 6 semanas, que vamos a estar hablando de elecciones y de reyes y de gente que dirige y manda y poder y todas esas cosas. Recuerda que quien tiene control de todas las cosas es nuestro Dios. Él es el rey de todos los reyes. Él es quien nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes. ¿Recuerdan el pasaje en Pedro? Mas vosotros sois linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Jesús ha hecho eso por nosotros y dice ahí que lo ha hecho para Dios. Y Juan, como mencioné hace unos momentos atrás, se emociona, ¿verdad? Y dice, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que tenemos un mensaje aquí que viene desde la Trinidad misma, desde Dios el Padre, desde el Espíritu Santo y de Jesucristo. Y cualquier judío, cualquier persona que estaba escuchando estas palabras, yo creo que entendía claramente que esto era un mensaje divino lo que se estaba recibiendo. Pero en el verso 7, vayan conmigo otra vez ahí, dice, he aquí que viene con las nubes. El enfoque ahora es a una sola de esas 3 personas de la Trinidad. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y Juan dice, sí, amén. Este Jesús que vino por primera vez, viene por segunda vez. ¿Tú dices amén a eso? ¿Tú estás listo? ¿Tú estás esperando la llegada de ese Jesús? Pero mira, la primera vez que vino como un bebé. La primera vez que vino se despojó de sus derechos divinos, haciéndose hombre, haciéndose humano. La primera vez que vino se humilló como siervo. La primera vez que vino fue obediente y obediente hasta la cruz y hasta la muerte de cruz y la muerte más horrible en aquel entonces. Pero no va a ser así la segunda vez. La segunda vez es el regreso del rey. Di conmigo, el regreso
del Rey. Ustedes ven ahora por qué las canciones que cantaba Alejandra y que cantamos al principio como que ahora toman otro tono, ¿verdad que sí? Y yo no le dije nada de esto, pero Dios quiere que tú entiendas en el día de hoy, cantado o predicado o como sea, que Jesucristo viene otra vez, pero que la segunda vez que viene, no viene un bebé, no viene un siervo a humillarse, viene el Rey de Reyes y viene el Señor de Señores. Y la pregunta es, ¿estás listo? Esta segunda vez que Él venga, mire, Él viene con las nubes. Y esta expresión es una expresión militar. No viene en las nubes. Lo notan ahí, dice, viene con las nubes. ¿Qué nubes son? Nubes de polvo. Es una expresión que dice, cuando venga este rey, viene con un ejército. Y es un ejército grande. Y ese ejército va a levantar polvo, nubes de polvo, porque viene un ejército grande. Y viene un guerrero. Y viene un guerrero a conquistar. Viene un guerrero a decir, esto es mío. Porque esto aquí ahora no es del diablo. Tengan cuidado. Él gobierna con cierta autoridad que se le ha dado, pero esta tierra es de Dios. Y un día Dios vuelve en la persona de Jesús a pedir lo suyo, a tomar lo suyo, a decir esto es mío y yo soy el rey. La segunda vez que venga no va a ser un siervo humilde, Él viene como un rey todopoderoso. Y Juan dice de Él, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La segunda vez que venga, todo ojo le verá. La primera vez que vino solamente a Galilea. Vino y se quedó en un área bien pequeñita del mundo y murió solo casi en una cruz, ¿verdad? Acompañado de 2 o 3 mujeres y Juan que se quedó. El resto de sus discípulos desaparecieron. Murió colgado en una cruz solo. Pero esta vez, cuando venga otra vez, todo ojo le verá. Aún los que les traspasaron ahí. Y es interesante, ¿no? Que los que le traspasaron no van a estar vivos cuando Él venga. Esa expresión es una expresión simbólica de todos aquellos que le han y siguen rechazando a Jesús como Rey. Se van a dar cuenta que simbólicamente ellos también han traspasado a Jesús. Pero un día este Rey regresa a tomar lo suyo de nuevo. Y todos los linajes de la tierra, dice el verso, harán lamentación por Él. Y esa lamentación puede ser una lamentación de arrepentimiento, o esa lamentación puede ser una lamentación por el juicio que viene a caer encima de ellos. Miren, hay una gran diferencia entre la primera y la segunda vez. Pero miren también, quien viene es Dios. ¿Usted dice amén conmigo? Jesús es Dios. Miren el verso 8 conmigo de nuevo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y si usted se ha fijado y ha leído conmigo cuidadosamente y tiene su Biblia abierta, usted va a ver que eso es lo mismo que dice en el versículo 4. El versículo 4 dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Y nosotros entendimos en el versículo 4 que se estaba hablando de Dios, el Padre que está en su trono, porque se menciona a los 7 espíritus después. Y en el versículo 5 dice, y a Jesucristo. Así que en el versículo 4 se está hablando de Dios, ¿verdad que sí? Y en el versículo 8 obviamente se está hablando de Dios otra vez, es la misma expresión. Pero ¿quién es que viene por segunda vez? ¿Es el Padre o es el Hijo Jesús? ¿Quién es que viene? Ah, es Dios. Pero Dios en la persona ¿de quién? De Jesucristo, es la segunda persona de la Trinidad. Pero ¿saben algo? Es Dios que viene. Y Juan, en una manera espectacular, dirigido por Dios, me da a mí un indicio de algo que parece sutil. Pero miren, Juan me está diciendo, quien viene, quien ha de venir es Dios, porque Jesús es Dios. Y lo que se dice de esta persona
es impresionante. Él es el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego. Y es una manera de decir, no hay nada fuera de esta persona. Él es el principio y el fin. Y esa palabra principio en griego no quiere decir el comienzo de algo, sino lo que hay antes de que las cosas comiencen. Y lo que viene y el que viene es el todopoderoso, el Shaddai en hebreo, ¿verdad? En griego la palabra es Pantocrator, el que tiene todo poder es quien viene. ¿Quién es que viene? Jesús. ¿Y Jesús qué es? Él es Dios. Y miren, mis queridos, ahí es que está. Ahí es que está el meollo, el punto de este pasaje. El que regresa es Dios mismo en la persona de Jesús, pero no como la primera vez. Ahora es el regreso del Rey. Ahora no es el niño Jesús. Ahora es el Todopoderoso, el que viene con las nubes. Y yo vuelvo y te hago la pregunta, ¿tú lo estás esperando correctamente? Porque la primera vez vino el niñito Jesús, ¿verdad? ¿Y quién no le gusta el niñito Jesús? Y la primera vez Cristo murió en la cruz, ¿y quién de nosotros no aprecia esa idea de que Jesús dejó todo para venir a morir en la cruz del Calvario por nosotros? ¿Quién no aprecia eso? Pero mis queridos, quien viene en la segunda vez no es el niñito Jesús, es el Rey Dios Todopoderoso. Y yo creo que es importante que nosotros entendamos esto. ¿Saben por qué? Porque en la Biblia se describe de muchas maneras a Jesús, y lindas, bien poéticas. Y a veces cuando pensamos en Jesús, pensamos en esos dibujos que vemos, ¿verdad? De un rubio con ojos azules, con una mirada tierna, dulce, ¿verdad que sí? Pensamos en una persona dócil, amable, y todo eso es verdad. Y en la Biblia hay muchas descripciones de Jesús, se las voy a leer. Miren, para quien es un artista, Jesús es el más hermoso de los hombres, dice la palabra de Dios. Para el arquitecto, Él es la piedra del ángulo. Para el panadero, Jesús es el pan de vida. Para el banquero, Él es el tesoro escondido. Para el biólogo, Él es la vida. Para el carpintero, Él es el firme fundamento. Para el doctor, Él es el gran médico. Todos estos son títulos de Jesús en la Biblia. Él es el gran médico. Para el agricultor, Él es el sembrador. Y Él es el Señor de la mies. Para el florista, Él es el lirio de los valles. Para el horticultor, Él es la vid verdadera. Para el juez, Él es el justo. Para el jurista, Él es el testigo fiel. Para el joyero, Él es la perla de gran precio. Para el oculista, Él es la luz de los ojos. Para el filósofo, Él es la sabiduría. Para el siervo, Él es el buen Señor. Para el cansado, Él es el quien da descanso. Pero ¿qué es lo que Él dice de sí mismo? Cuando yo venga, yo soy el alfa y yo soy la omega, el principio y el fin, el todopoderoso. No es lo mismo la primera vez con la segunda vez. Y yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que no debes confundir el Jesús de la primera vez con el Rey que viene la segunda vez. Su primera vez Él vino a servir, en la segunda Él viene a ser servido. En la primera Él vino a ser humillado, pero en la segunda Él es exaltado. En la primera vino a morir, en la segunda Él es el Rey, el Dios eterno. En la primera Él vino a ofrecer salvación, pero en la segunda Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Es el regreso del Rey. Dilo conmigo, el regreso del Rey. Y yo quiero que tú consideres hoy, mientras terminamos o al terminar, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué implica para nosotros que lo que viene, que quien viene es el todopoderoso Rey? Miren, esto es mucho más que una esperanza del futuro. Es una realidad de lo que tú debes hacer y cómo debes vivir hoy. Yo lo voy a repetir, porque el regreso de este Rey implica mucho más
que una esperanza, un anhelo de algo que va a suceder. El regreso de este rey implica que tu vida en el día de hoy tiene que ser diferente, porque quien viene es uno que viene a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿A quién tú esperas? ¿Al niñito Jesús? ¿Tú esperas al que fue colgado en una cruz otra vez? Si es así, estás horriblemente equivocado. Quien regresa es el Rey. Y eso implica que tu vida hoy, que mi vida hoy, que nuestras decisiones, nuestras voluntades, nuestras opiniones, nuestras maneras de planificar, de la manera en que vemos el mundo y las cosas a nuestro alrededor, están sometidas a ese Rey. Que esto no es meramente una esperanza del futuro, esto es algo que se vive en el presente, que esto no es un anhelo solamente del futuro, sino que es algo que cambia tu conducta en el presente, que esto no es una expectativa nada más de algo glorioso que ha de suceder, sino una decisión de obedecer al Rey que viene hoy. Porque no es lo mismo, ni es igual su primera venida y su segunda. Y la pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para esta segunda venida? Cuando venga vas a hacer lamentación porque te vas a dar cuenta que no hay más oportunidad. Cuando venga te vas a dar cuenta que el Jesús al quien tú creías, el rubio con ojos azules que tienes colgado quizás en un cuadro en tu casa, ese no es el que viene. Yo no sé si él es rubio y tiene ojos azules, yo no sé, yo creo que no. Yo lo que sé es que lo que la Biblia dice es que es el Rey Todopoderoso quien regresa. Y la pregunta otra vez es, ¿estás listo? ¿Estás lista para ese regreso? ¿Estás viviendo una vida que dice, yo espero la llegada de mi Rey? Yo quiero orar contigo en esta mañana. Ya es tarde. Y yo quiero hacerte esa pregunta. Porque ahora, todavía es Jesús el Galileo que murió en la cruz. Todavía hay oportunidad. Todavía hay chance de reconocerlo. Pero un día, Él viene con las nubes. Y todo ojo le verá. Y no va a haber más oportunidad. Y que nosotros como creyentes tenemos que vivir una vida, mis queridos, que muestre con nuestras acciones, con nuestras opiniones, con nuestra manera de ser y hacer las cosas, de que estamos esperando un Rey. ¿Tú esperas al Rey conmigo? Vamos a orar. Señor eterno, te bendecimos en este día, te damos gloria y honra. Señor, tenemos que tomar pausa un momentito y hacer un análisis, reflexionar un momento y decir, ¿estoy yo esperando a este Rey Todopoderoso? ¿Es esto solamente una esperanza que nosotros como iglesia hablamos de que Jesús viene otra vez? Y no nos damos cuenta que Él no viene a humillarse ni a pedir, Él viene a mandar. El Salmo 2 dice que Él viene a regir a las naciones con una vara de hierro. Yo te ruego en este día, oh eterno Dios, que tú, quien salvas, le hayas hablado y le hables a alguien que en este día necesita reconocer no solamente al Jesús que vino la primera vez a morir en una cruz, sino que ese Jesús regresa, pero regresa en juicio. Y a nosotros, eterno Dios, que hemos creído, que profesamos que somos tus hijos, tenemos que entender que tú sigues siendo nuestro Rey, que regresas, que nuestra voluntad tiene que estar sometida a la tuya. Oh eterno Dios, que no salgamos de aquí sin entender que quien regresa es el Rey. Que sea tu nombre bendito en medio nuestro, siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.